Invitamos a la ministra Fernanda Cardona que se quede en el escenario porque es momento de pasar a la conferencia central internacional y por este motivo invitamos a que haga uso de la palabra para realizar la presentación correspondiente. Muchas gracias. Hacer la misma trampa. Hoy, ahora sí. No es lo mismo que esté Micaela que esté yo hablando acá. Bueno, simplemente porque ya hicimos la introducción y cada uno dio su perspectiva, por lo menos en esta mesa inaugural, prestemos atención a uno de los protagonistas del día de hoy. Me parece que es muy interesante, va a ser buenísimo escucharlo. Yo conocí el primer libro de él con Nico Sendoya, que está sentado por allá. Me lo dio en inglés, le tuve que pedir un poco de asistencia y después logré de alguna manera terminar de leer el primer libro que nombraba recién Alejandro Sánchez. Nos está escuchando, entiendo, desde hace un ratito. Creo que estuvo escuchando las intervenciones, también la del secretario de Presidencia. Voy a presentar a Yayun Chang. Espero no haberle errado a la forma de decirlo. Él es profesor distinguido de investigación en economía, además de codirector del Centro de Sustancia Estructural Transformation y del Development Leadership Dialogue en la SOAS University of London. Anteriormente enseñó en la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge, desde el 90 hasta el 2022. Además de numerosos artículos académicos y capítulos de libros, ha publicado 17 libros de autoría propia, 5 en coautoría y 11 libros editados, 7 en coedición. Entre sus principales obras, acá me nombran unas cuantas, pero no quiero quitar tiempo en esto. Vamos a dejar la información también disponible para todas y todos ustedes, los que nos conozcan. Sus escritos han sido traducidos y publicados en 46 idiomas y 48 países, con unas 3 millones de copias vendidas en todo el mundo. Y voy a agregar un punto que me comentaba ayer Daniel Chávez cuando llegaron a la noche, y es que tengo entendido que es un fan del fútbol uruguayo. Si estuviera Quirich acá estaría muy contento. Y su último libro tiene que ver con alimentación. Él me está haciendo... así que tenemos un fan y creo que además tiene alguna investigación de por qué ocurre lo que ocurre con Suárez y todos los demás que tenemos en la selección. Y lo combina con la carne. Yo después les voy a dar un poco más de información, pero quiero salir un poco del protocolo y agradecerle muchísimo al profesor que esté con nosotros. Simplemente compartiendo la última parte de su información para hacerle honor a su gran trayectoria. Ha asesorado a numerosas organizaciones internacionales, a gobiernos nacionales, a organizaciones de la sociedad civil y empresas, tanto del sector privado como público. Actualmente es miembro del Comité de Políticas de Desarrollo, el principal órgano asesor de las Naciones Unidas en cuestiones de desarrollo, además de integrar comités que supervisan o asesoran a otros organismos internacionales, instituciones académicas y organizaciones benéficas. Ha recibido el premio Gunnar Myrdal en el 2003 y el premio Vasily Leontiev, espero haber dicho todo bien, 2005, porque no lo había leído antes. Así que es un honor para mí. Primero profesor, porque hay muchos discípulos acá, también Daniel me contaba que creo que hay alrededor de 17 que están formando parte de esta charla. Muchas gracias por su generosidad y simplemente darle paso, que estamos con muchas ganas de escucharle. Thank you, Minister. Thank you everyone for coming. Ministras, gracias por venir. Y como mencionamos, sabía que leyó mi libro Economía Combustible. Soy un gran fanático de Uruguay y tengo un capítulo dedicado a Uruguay y el fenómeno del fútbol. Y no voy a entrar en ese tema ahora. Estoy agradecido por la invitación y por ser parte de esta gran iniciativa. Fui invitado para asistir
asistir físicamente, pero tengo muchos otros compromisos, pero de este modo acordamos en que participara de este modo. Permitan que busque entonces la presentación y comparta mi pantalla con ustedes. Bien. Quisiera entonces, brevemente, creo que tengo unos 20-25 minutos, quisiera reflexionar en las opciones de política industrial disponibles para los países del sur global, en particular los países de América Latina. Y el punto inicial quizás sería la forma en que las políticas neoliberales y la industrialización coexisten. ¿Y qué ha pasado en las últimas 4 décadas? Que ha habido un gran cambio para los países en desarrollo, en particular para América Latina. Como pueden observar en esta tabla, no he estado en Latinoamérica en los últimos 30 años. Estuve en Uruguay, en México y en Brasil, pero cuando estuve allí me decían que estaban atravesando malos tiempos, que la economía estaba de alguna manera no pudiendo moverse, pero cuando yo presto atención a las cifras, miren lo que encuentro. ¿Dónde está la ineficiencia? ¿Dónde está esta situación de no movimiento? Y yo veo que la industrialización, la semana pasada creo que hubo un artículo en el Times, ¿cómo podemos volver a los tiempos anteriores? Las cifras, lo que veo es que en los países de América Latina, como el crecimiento crece un 3% por año y en los siguientes 40 años y habían crecido a un cuarto de esa cifra. Entonces debemos aclarar en el debate que la política industrial en Latinoamérica han usado este mantra que el ISI no funcionaba bien, que no había políticas industriales y tantos debates ocurría y teníamos que decirle a estas personas, ustedes pueden generar crecimiento y otras cosas y aquí tienen los resultados. No pueden generar crecimiento y en una forma convencional y no podemos hablar de neoliberalismo. Y si pienso, no fue un crecimiento bajo, sino lo que el colega decía, Gabriel Palma, le llama la industrialización es lo que ha sucedido. Algunos entienden que este término lo inventó otro. Y Gabriel Palma lo inventó o no, hay una discusión si prestamos atención a los países y en términos de desindustrialización ha sido enorme. Podemos ver los números de los 60 y los 70, pero aún en los últimos 30 años, con el tamaño relativo de la manufactura, es quizás la mitad de lo que era. Lo mismo en Uruguay, en Chile, algo mejor en Colombia y en Argentina, pero básicamente toda la región sufrió
sufrió por la desindustrialización que aumentó la dependencia en los commodities. Y otro resultado importante de esta desindustrialización era, de alguna manera, la caída de los puestos de trabajo, por lo que la región ahora tiene tasas de desempleo o de empleo informal, y hay una falta de empleos, hay descontento social, y en estos días no hay tanto inequidad. En los países de América Latina ha estado descendiendo en las últimas décadas. Entonces, la inequidad no está creciendo, aún sigue siendo alta, pero para los estándares de la región, pero debemos reconocer que ha estado descendiendo. Entonces, ¿qué es lo que motiva el descontento? Es la falta de empleos, en mayor parte en el crecimiento de la educación universitaria. Argentina y Chile llegaron a un 100%. Todo el mundo va a la universidad. En otros países es algo menos. En Uruguay creo que estamos llegando al 80%. Los envían a la universidad y creo que tienen empleos de baja paga e inestables. Y por supuesto, esto hace que estén descontentos. Esta es la historia de la inequidad y la calidad de los puestos de trabajo y todo lo demás. Permitan que vuelva al tema original, hablando de política industrial. Comencé mi investigación del doctorado en los 80 en la Universidad de Cambridge, y yo le decía a la gente que estaba haciendo mi doctorado en política industrial, y la gente me miraba como si estuviera diciendo algo muy extraño, como si dijera: estoy investigando, intentando probar que Elvis Presley aún está vivo. Y era un tema absolutamente desconocido. Y Daniel mencionó también que hace unos años mis amigos en el FMI me estaban diciendo que hay un paper que lo llamamos la política, que no... Entonces, algo así. Y cambiando de tema, ahora hay un reconocimiento creciente que necesitamos una política industrial, en particular en América Latina, y excepto por Brasil, que no está intentando delinear ninguna política, pero necesitamos un nuevo abordaje enfocándonos en la transformación de la economía a través de la industrialización. De lo contrario, no podremos solucionar nuestros problemas políticos. Ahora, no voy a discutir por qué necesitamos esta política industrial. Hay vasta literatura al respecto. Contribuí en lo personal en parte, pero quiero enfocarme en las cosas que han hecho que la política industrial sea más visible y necesaria a escala mundial. Y América Latina es sensible, especialmente sensible a esto. El primero de estos cambios globales grandes es la crisis económica, como la pérdida de los
océanos afectados, la pérdida de espacios verdes, y vemos que la industrialización en Latinoamérica, temas como la biodiversidad, que es lo que ha sucedido en el continente, han hecho que el continente sea mucho más dependiente y que sus recursos naturales no se han cuidado. Esto significa la destrucción de la selva y otros biomas, y esto significa que hay una tendencia hacia mayor dependencia de los commodities más importantes y vamos a contribuir a la destrucción de la selva y otros ecosistemas sensibles al carbono, y esto se acelera con el cambio climático. Entonces, uno de los 3 puntos de diversidad, uno es lo que sucede en África, otro en el sudeste asiático, y el tercero en la Amazonia, en América Latina. A menos que reindustrialicemos o que cambiemos esta dependencia en los commodities primarios que destruyen la selva, porque necesitamos tierra para plantar, a menos que hagamos esto, América Latina, por un lado, en términos de desarrollo y sistemas de energía, está contribuyendo en gran medida a la crisis energética. ¿Cuál es el punto de esta industrialización verde? Si al mismo tiempo están destruyendo su selva y sus ecosistemas naturales, que hace que la crisis climática sea peor, y esto requiere que las políticas el continente es una fuente importante para la transición energética y para luchar contra la crisis climática. Y aquí vemos en Chile, Bolivia, Perú, y las incidencias del crudo invierno en Patagonia. Vemos lo que sucede con el litio, con el cobre y con muchos otros recursos. ¿Qué tipo de política industrial tiene América Latina que podamos utilizar para expandir la capacidad energética? Y vamos a expandir la energía eólica, solar, cómo vamos a utilizar y compartir los minerales con otros países. Y Uruguay ha realizado una transición muy impresionante a la que se refería la ministra Cardona, que el 95% de la energía es verde, es renovable, y nos va Uruguay quizás a enseñar a los otros países en la región y decir, y a este respecto, y es lo que la ministra Cardona expresaba, es que al hacer esto, creo que América Latina debe hacer un mayor esfuerzo por incluir a los ecologistas en esta batalla, si no estamos replicando la dependencia en la
región que ha ocurrido en los últimos 5 siglos. Entonces, no nos volvemos así de un día para otro, sino pensamos en otras fuentes de materias primas y que nuevas industrias que adquieran y aprenden acerca de la energía eólica. El segundo cambio significativo que afecta a la política industrial es el cambio en los sistemas de comercio internacional. Como ya saben, en el primer periodo hubo distintos programas y el lanzamiento de WPO y también la promoción de todos estos acuerdos bilaterales y regionales entre inversión y comercio, sí, como los acuerdos de libre comercio que hemos visto. El espacio de políticas para producir una industria, política industrial se ha visto muy restrictiva. No digo que haya desaparecido totalmente, pero incluso dentro del sistema puede haber otras políticas. Se puede usar simplemente como un modo de subsidio o también como cuotas de importación, pero hay muchas herramientas que podrían utilizarse, pero cada vez hay más restricciones sobre lo que los países de ingresos medios y lo que los países con ingresos más bajos pueden hacer. Sí, hay pocos países que están exentos, pero bueno, había cabida para maniobras políticas. Pero es cierto que comparado con los 60 y los 70, el espacio político está más restringido, pero en los últimos 10, 15 años este sistema neoliberal o a través de las inversiones se ha desintegrado. No se trata solo de Donald Trump. Él está haciendo todo de forma mucho más agresiva, pero esto es parte de un patrón. Incluso los días de Barack Obama, Estados Unidos empezó a desentenderse del WTO porque luego llegó la administración de Trump, que se rehusó a aprobar con el órgano Appellate. El gobierno de Estados Unidos continuó con esta práctica incluso en los días de Joe Biden, lo cual significó que en algún momento de 2020 el número de personas en este organismo quedó en un mínimo y este segundo mecanismo fue totalmente paralizado. Tal vez Trump lo empezó, pero Biden lo conservó. Mantuvieron la misma política. Incluso en los días de Biden tuvo la Inflation Reduction Act y también contribuciones indirectas, diferentes normativas de comitivas. Y bueno, y otros se sumaron. Se emplearon otros mecanismos que están en contra de las normativas de la OMC. Así que las cosas se han estado macerando y ahora se hacen más visibles con por ejemplo, el retorno de Donald Trump al poder a principios de este año. El resultado es entonces que hoy tenemos muchas más espacio de políticas para los países en desarrollo en el sistema de la OMC, porque en este sistema, si no está totalmente destruido, está paralizado. Así que a no ser que uno firme un acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos u otros, no se puede hacer mucho más. A no ser que uno tenga estos acuerdos bilaterales,
casi que no hay restricciones sobre lo que uno puede hacer. No sé qué hacen los países europeos o Japón. ¿Qué hacen si Argentina o Uruguay hacen algo que va en contra de la normativa de la OMC? No hay ningún órgano que pueda ir en contra de esto. Entonces, hoy en día tenemos completa libertad de acción, pero las personas están preocupados de que no sean castigados por usar políticas industriales. Bueno, incluso como yo lo veo, la política industrial desarrollada no está a la altura, pero no deberíamos subestimar la política industrial de Estados Unidos o sobre el resto. Así que, primero que nada, entonces el 30% del PIB del mundo viene de Estados Unidos. Eso es cierto, pero en cuanto al comercio internacional, se representa un 10-12%. Esto es gran parte de la economía. El comercio internacional, especialmente para Latinoamérica, sí hay países de Centroamérica que dependen de Estados Unidos para el comercio internacional y su continuidad, pero en América del Sur, solo a principios de los 2000, Estados Unidos no ha sido el mayor asociado de comercio que ha tenido. Para nada, en absoluto. Hay muchos países que consideran que su principal socio comercial es China. En algunos casos, Estados Unidos ni siquiera es el segundo actor principal comercial, socio comercial, como puede ser la Unión Europea. Ya pasaron los días en los que se veía a Latinoamérica como el patio trasero de Estados Unidos. Esto ya no aplica. Además, hoy día, el decrecimiento de la manufactura en Estados Unidos ha llevado a que hay muy pocas cosas que compramos de Estados Unidos. Solo, bueno, en 1950 Estados Unidos producía un 60% de la producción mundial, pero esto se redujo significativamente. Incluso a mediados de los 80 todavía producía un 30%, ¿no? Que es la mitad de lo que producían los 50, pero hasta los 70. Esto significaba que teníamos que comprar de Estados Unidos porque nadie más producía. Computadoras, televisores, todo se compraba de Estados Unidos. Pero hoy día esto no aplica, donde tenemos que comprar de Estados Unidos, a no ser que hablemos de armamento pesado y sofisticado. Como muestra la diapositiva, aquellos que no se construyen, que no se manufacturan, como ciertos minerales, provienen de China. Esto es un motivo por el cual Estados Unidos en abril tuvo un acuerdo con China. Básicamente fue un acuerdo sobre minerales escasos. Sí, para crear ciertos imanes y componentes necesarios. Pero China dijo, bueno, si quieren importarlo de nosotros, no los vamos a vender en sus condiciones. Depende de cada mineral en particular, pero en China se produce una gran cantidad, pero incluso el procesamiento, el 90% del procesamiento se da en China. Por eso es que han hecho Estados Unidos acuerdos con Ucrania y otros países que también tienen estos minerales escasos para tratar de crear una cadena de suministro que a China le llevó unas 3-4 décadas de construir. Y
El decrecimiento de la manufactura de Estados Unidos es realmente sorprendente, dependiendo, por supuesto, del sector que miramos, pero hablamos de la producción de barcos, la fabricación de los mismos y demás. Pero sigue siendo un país que tiene un gran poder militar, es un país que controla las finanzas globales, así que no estoy diciendo que Estados Unidos vaya a desaparecer silenciosamente, no, para nada. Pero cuando estamos cuando abordamos un país, tenemos que ver su contexto. Así que para concluir, diría que llegó el momento para Latinoamérica de lanzar una política industrializada robusta para que pueda revertir estos patrones y para que pueda mitigar y adaptarse mejor al cambio climático, para que pueda crear estructuras verdes y una verdadera transformación que incluye la infraestructura y la manufactura en la producción agrícola, para crear nuevos trabajos para las personas desempleadas e incluirse en el sistema. Y esto significa que los países de Latinoamérica, al incluir estas políticas, tienen menos limitaciones externas que otros países y otro contexto. Entonces llegó el momento realmente. Creo que no hay mejor lugar, mejor momento en la historia que para que los países en el sur global, especialmente en Latinoamérica, empiecen con un programa ambicioso de transformación industrial a través de políticas industriales. Y como dice el título de la novela, si no es ahora, bueno, entonces ¿cuándo? Gracias.